Estamos en los estudios de la M690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Los teléfonos para comunicarse a la radio son el 4642-5533, 4642-5315. También nos pueden escuchar en vivo por la página web de la radio, que es la siguiente, www.am690.com.ar. Aprovecho para saludar y agradecer a los amigos de lo de Cacho, Hugo y compañía, que es el café donde desayunamos todas las mañanas antes de empezar el programa. Esto está ubicado en Avenida Emilio Castro, 5998, esquina Larrazábal, en la ciudad de Buenos Aires, acá nomás, en el barrio de Mataderos. Y el teléfono es 2065-7103. Es un muy buen lugar para quienes viven en el barrio y quienes no también. Hay espectáculos todos los sábados a la noche. Agradecemos nuevamente por la atención. Se comunicó Aníbal de la Tablada, preguntas sobre el exabrupto. ¿Qué opinamos del exabrupto contra el gobierno que se filtró esta semana en la mesa de enlace, ¿no? Acerca de que había que una asamblea de Federación Agraria, me parece, ¿no? Que en la provincia de Santa Fe. Sí. Justamente cuando nosotros pensábamos, o cuando yo hablaba de cómo se modifican los ejes de la discusión, que es una práctica constante en este gobierno, me parece que también tendríamos que decir que se ha generalizado en la Argentina el tema de que cuando se produce un debate, el oponente, te saque el eje de la conversación y la traslade, generalmente a un asunto lateral, ¿no? En este caso, aparentemente, nosotros no podríamos juzgar, pero hubo una asamblea de productores donde se estaban planteando las situaciones graves que vive el campo en muchos temas, ¿no? El caso de la lechería es uno de los tantos, pero hay muchísimos otros que realmente preocupan a muchísima gente que todavía vive la ruralidad. Aparentemente, en esa asamblea donde habrían hablado 100 o 200 personas, no lo sé, pero generalmente esas asambleas, el que levanta la mano avanza sobre el micrófono y habla una serie de minutos, como se hace habitualmente, supongo que es así, de ninguna manera lo estoy defendiendo, sino que estoy imaginando cómo es una asamblea rural. Aparentemente una de esas personas se expresó de una manera muy terrible contra el gobierno, de una manera, como ahora se dice, destituyente. Bueno, lamentablemente, por el poder mediático y la capacidad de sacar los ejes de los temas, de lo importante y llevarlo al accesorio, el tema hoy ya no son las reivindicaciones del campo, sino lo que dijo este señor. Estas cosas suelen suceder cuando los planteos apuntan al debate de cuestiones estratégicas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de las inundaciones. Durante la semana, el tema predominante, no solamente en los medios oficialistas, sino también en los supuestamente opositores, todos comparten esta actitud. Fueron las pecheras de la Cámpora. Sí, ese es el gran tema. Y el debate acerca de la discusión entre Juan Micheli, el periodista que conduce Canal 7 Noticias, y el diputado Andrés Larroque. Ese fue el gran tema. Pero es vergonzante. Hay otro tema que, ¿te acuerdas que, por ejemplo, la Presidente, cuando visitó a su madre, dijo que había muerto la vecina? Bueno, otra discusión es si la vecina que murió de un síncope cardíaco es víctima de las inundaciones o no. Se le dio el problema cardíaco, se le produjo cuando el agua llegó a su umbral. Ahora, bueno, hay una parte que sostiene que no tiene que ver con la inundación, otros que sí. A mí me parece increíblemente estúpido, pero bueno, además es una falta de respeto. Una falta de respeto por la tragedia de miles y miles de familias que quedaron sin nada. Y sobre todo que toda esta manera estúpida de ver el mundo, donde siempre nos quedamos como si miráramos la realidad a través de un tubo y vemos un pedacito de la realidad y somos incapaces de visualizar el contexto, nos conduce a que la increíble incompetencia de la clase dirigente para prepararnos ante las situaciones ambientales extremas que estamos viviendo
haya quedado impune. Sí, porque en el momento en el cual se debería estar debatiendo cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir, Así es. qué es lo que se tiene que hacer ahora, porque no solamente, digamos, no es una virtud gestionar bien la catástrofe, es algo que se tiene que hacer. Claro. Y punto. No importa Ahora, el elogio la gente, en esta situación. yo recuerdo que la gente se lo gritaba a Scioli, no hay defensa civil, no existe la defensa civil, no hubo un comité de emergencia. Ujú. Es decir, solamente en la Argentina puede ocurrir este grado de infinita irresponsabilidad de la clase dirigente, y ante esto Scioli ponía la cara de siempre, impasible. No se sabe en qué está pensando o si acaso está pensando. A mí lo que me llama la atención es que ellos mismos saben y se dan cuenta a qué juego se están prestando. Por ejemplo, chiquitito, cuando en 678 estaban hablando del debate, lo vi en la semana, acerca de Juan Micheli y Andrés Larroque, el conductor de esa noche, Carlos Barragán, decía, bueno, pero por ahí esto no le interesa mucho al vecino de La Plata. Y claro que no le interesa, No le le importa interesa un nada, carajo. claro. Pero ¿qué tiene que ver? Ya tiene que ver. Tendría que estar tratando de debatir cómo evitarlo. A mí yo creo que es importante que nosotros señalemos que esto es una estrategia política en el gobierno. Y esto tiene muchas relaciones, este modo de actuar tiene muchas relaciones con los que vos leías de Héctor Huergo, porque hay una formación política en nuestra clase dirigente que la conduce a este tipo de perversiones en el manejo de las ideas y del diálogo. Pero yo creo que no está solamente en el gobierno, ¿viste? Está en mucha gente, porque yo que debato mucho en Facebook me encuentro constantemente con que el tema te lo sacan de su eje principal y te lo conducen a otras situaciones. O sea, el caso más patente y más terrible es el caso de que tengamos un papa argentino y el momento, en vez de haber aprovechado la autoestima que podría haber significado para los argentinos y la posibilidad de posicionarnos, de tener un papa argentino, que el mundo volvió a valorar nuestra presencia, nuestras banderas, los comentarios dicen que hay otro modo de ver a la Argentina, que podríamos haber pesado de una manera incontrastable frente a los fondos buitres este hecho, como una oportunidad como jamás tuvimos. Bueno, yo veo que cada vez que hay un comentario sobre el Papa, sale la gente que dice yo no creo en Dios o yo no creo en la Iglesia. Bueno, pero escúchame, me está sacando el eje. No estamos discutiendo sobre religión, estamos transmitiendo una noticia que nos llega de Roma sobre el Papa. Sí, pero yo no creo en la Iglesia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, entonces abramos otro debate que es, ¿se entiende? Es decir, o sea, como que el gobierno ha hecho una escuela de sacar los ejes, sacarle el eje al otro, de donde quiere poner la atención, y entonces hoy yo siento que buena parte de los argentinos estamos como incapacitados para dialogar. ¿Se entiende? Y entre nosotros mismos se hace muy difícil hablar y llegar a acuerdos porque hemos perdido la capacidad del diálogo, que significa escuchar al otro y a lo que el otro dice añadirle algo, enriquecerlo, de tal manera que el otro lo acepte y el otro a su vez agrega lo que nosotros decimos y se va armando algo que en principio no correspondía al uno ni al otro, sino que vamos construyendo entre ambos, que dialogamos, y esto es el diálogo, una cosa nueva que vamos a compartir. Esto, el gobierno es como que nos ha frustrado, ¿no? Me parece porque no se entiende con un país como la Argentina que estemos cada vez peor, cada vez más hundidos, ¿no? ¿Quiénes manejan esto? Fíjate, Guillermo Moreno, Larroque, Zanini. Fíjate, dicen que el monje negro de todo esto es Zanini, formado también en el PRTERP o en el sector maoísta, en el maoísmo, sí. Y es el que ahora se habla de que sería el candidato, uno de los candidatos para la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Es una cosa. O al Consejo de la Magistratura. Eso es peor todavía. En virtud, ¿viste? De esta modificación, claro, de la justicia. El otro vos mencionabas, Eduardo Anguita, PRTERP, uno de los que asaltaba cuarteles en la época del gobierno legal del peronismo, claro, en el año 74-75, ¿no? 74, sí.
Bueno, en fin, así estamos. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, porque tenemos en el teléfono a María Inés Ayuto, que es una compañera del Grupo de Reflexión Rural desde Corrientes. María Inés, ¿estás en el teléfono? Sí, hola Jorge. Hola, ¿Cómo estás? a ver si te escuchamos mejor. A ver. ¿Te escucha bien? Sí, ahora sí, fantástico. Bueno. Parece que estuvieras aquí sentada en la mesa. Ah, bueno, sí, bueno, bien. Bueno, María Inés nos está hablando desde Corrientes, está impulsando una campaña sobre contra las forestaciones de pinos, a favor de los pastizales y una serie de cosas que nos va a explicar. María Inés, tenés el uso de la palabra. Bueno, Jorge, gracias. Bueno, primero para poner un poco en contexto, les cuento que en Argentina hay aproximadamente 1.200.000 hectáreas forestadas, sobre todo de pinos y de eucaliptus, y que el 85% de esa producción se concentra en la Mesopotamia. Ajá. Ahora, Corrientes, la provincia de Corrientes, hoy en día es la que tiene mayor cantidad de hectáreas forestadas, unas 500.000, y ya superó a la provincia de Misiones, que anteriormente era la que más hectáreas tenía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la provincia de Corrientes y la de Misiones? En Misiones, el negocio forestal ya está maduro. Hay muchas fábricas que procesan esta madera de eucaliptus y pino. Hay pastas de celulosa, hay una gran cantidad de aserraderos, mueblerías, bueno, etcétera. En cambio, en Corrientes todavía no existen estas fábricas. Entonces, bueno, y hay que considerar que Corrientes pasó de forestar 40.000 hectáreas en el 92 a 30.000 en 2011. Es decir, está sobrando materia prima. No saben qué hacer con esa materia prima. Y es por eso que los funcionarios de la provincia, el año pasado, junto a empresarios del sector forestal, estuvieron de viaje por Suecia y Finlandia en busca de inversores. Esto es sobre todo para instalar una pastilla, que es la que mayor consume esta materia prima, ¿no? Claro. Ya en la provincia, o sea, solamente un 20% se procesa dentro de la provincia. ¿Y el resto dónde va? Y el resto va, A Misiones, sobre todo a la provincia de Misiones, también va a la provincia de Buenos Aires, va a otras provincias y al exterior. Sí, alguna vez comentamos, o después de un viaje que yo hice a Corrientes, comentamos que muchas de esas pasteras nórdicas, después de la experiencia que tuvieron con Botnia y todo el conflicto de Gualeguaychú, tenían un poco de temor, ¿no?, de venir a instalarse a la Argentina, digamos como que no les daba garantías la Argentina, ¿no? Mejor, no la Argentina, la población argentina. Digamos. Claro, sí, evidentemente lo que sucedió en Gualeguaychú tuvo sus resultados. Por ejemplo, ahora que las empresas por ahí prefieren invertir en otros países, total, a las empresas le da lo mismo, que sea Argentina, que sea Chile, que sea Brasil, mientras tengan un marco legal favorable para ellas. Y sobre todo una opinión pública que no sea tan agresiva, como demostró ser la población entrerriana, ¿no? Claro, pero bueno, la cuestión es que Argentina no quiere quedarse atrás, entonces está buscando inversores en el exterior. Y también, Jorge, hay que tener un dato, y es que el aumento del consumo del papel, esta demanda a nivel mundial está aumentando, sobre todo desde los países que tienen mayores ingresos. Desde el 60 hasta la actualidad, el comercio internacional de la pulpa y el papel se quintuplicó. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y la FAO pronosticó que el consumo global de papel sería un 80% más alto en 2010 respecto al 90. Entonces también por eso es que la Argentina, ¿no?, quiere estar también abasteciendo al mercado mundial. Y los procesos tecnológicos de las papeleras no han mejorado, ¿verdad? No, o sea, siguen siendo tan contaminantes como cuando el gran conflicto que tuvimos con Botnia. Claro, bueno, en ese sentido, Ricardo Carrere, que es del Movimiento Mundial por los Bosques, una organización referente en Uruguay sobre este tema, sí, él en vida recorrió a varias pasteras y vio que los procesos se hacen igual en todas partes del mundo y que son contaminantes. Tremendamente contaminantes, claro, sobre todo por el uso del cloro y otros compuestos químicos.
Y en estos Claro. días estamos viendo que la población de Gualeguaychú creo que vuelven a hacer una manifestación sobre el puente internacional para quejarse de la falta de controles. Sí. Sí. Sí, siguen habiendo resultados negativos respecto Sí. a la contaminación, y el abrazo al puente sí lo hacen siempre en este mes. Así que, bueno, y respecto a la situación de Corrientes, Jorge, Sí. Y también sobre los impactos sociales y ambientales, bueno, acá estamos trabajando también con la Unión Campesina de San Miguel. Ajá. Y bueno, como cualquier monocultivo, ¿no? Lo de siempre, expulsa pobladores rurales, afecta a los pequeños productores, en este caso las forestaciones afecta la disponibilidad de agua porque consumen mucha cantidad de agua y nutrientes por ser árboles de rápido crecimiento. Entonces lo que está pasando también acá en Corrientes y en San Miguel en particular, es esto de que los pequeños productores quedan rodeados por las forestaciones y muchos de ellos terminan vendiendo las tierras también, ¿no? Sí. Quizás al no tener, no estar en muy buenas condiciones, prefieren vender esas tierras y pasa lo de siempre, que terminan en las poblaciones, hacinados, en malas condiciones. Yo recuerdo la imagen que me contaban algunos pequeños productores de la zona de San Miguel, al norte de la provincia de Corrientes, de cuando son rodeados por las forestaciones de pinos. Es como esos dibujitos de Quino, ¿te acuerdas, Marínez? Una casita de barrio que queda rodeada por edificios en torre de departamentos. Más o menos lo mismo, ¿no? Que Claro. queda, ya no tiene ni sol siquiera, ¿no? Claro, bueno, la gente, imagínate, en Corrientes, con un paisaje de pastizal, la gente al verse rodeada de forestaciones dice, ahora ya no corre ni la brisa. O Ni sea, la claro, brisa, se sienten claro. como asfixiados, porque además es un paisaje totalmente diferente. Claro. Cuestión que en Corrientes, en Misiones, perdón, es más, el paisaje no cambia demasiado. Si bien es un monocultivo que afecta como cualquier otro monocultivo, es una provincia forestal. En cambio, Corrientes no, es más bien zona de pastizales. Claro. Entonces, obviamente que el paisaje cambia completamente. El Y después paisaje, también, por claro. ejemplo, ¿cómo, Jorge? Sí, Perdón. sí, aquí. No, y después otra cuestión, por ejemplo, en Tatacuá, que es otra localidad cercana a Santa Rosa, que queda más o menos en el centro de la provincia, para ubicarlos, me contaba una persona que desaparecieron 30 lagunas, por ejemplo. 30 lagunas. 30 lagunas desaparecieron por este tema, ¿no? del consumo de los eucaliptus. Consumen grandes cantidades de agua. O sea Y bueno, que, y todo eso hay sí. estudios científicos que lo avalan también, ¿no? O sea que está No solamente que lo sí. ve la gente, sino que los estudios científicos lo avalan hace tiempo. O sea que está en riesgo, comienza a ponerse en riesgo los esteros de Liberá, digamos, la forestación empieza a comerle los límites, podríamos decir. Sí, comienza a ponerse en riesgo el ecosistema, por supuesto, se saca este ecosistema tan valioso y que está afectando la disponibilidad de agua y también la calidad del agua. Uh-huh. Por los árboles, estos árboles tienen raíces mucho más profundas que los árboles que hay acá. Acá hay esta zona de espinal, sobre todo, ¿no? Con raíces pequeñas. Estos árboles, al tener raíces muy profundas, toman nutrientes desde bien abajo, que no estaban depositados anteriormente en la superficie. Y esto hace que haya un cambio en la estructura del suelo. Claro, y bueno, por una supuesto, va modificando todo y también afecta a la calidad del agua. Seguro, una modificación química del suelo. Claro, y después, por ejemplo, otra cuestión en Santa Rosa, por ejemplo, una localidad de unos 15.000 habitantes. Hay 40 aserraderos hoy en día en ese lugar, una localidad muy pequeña donde hay 40 aserraderos, es muchísimo, medianos y pequeños, donde el trabajo es precario, y el problema también del humo, y el humo constante, porque una vez que se prende el aserrín no se apaga más, es muy difícil que se apague, y cómo le afecta esto a la población, ¿no? Uh-huh. Los problemas de salud, los problemas respiratorios, que se repiten en estas zonas donde hay
gran cantidad de aserraderos. Ese es otro tema. Bueno. Y después también, Jorge, lo que hay que mencionar es el subsidio a las forestaciones, ¿no? Que desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años, el Estado está subsidiando la forestación. O sea que es un negocio forestal, impulsado por el Estado, el Estado provincial. O sea, el subsidio es del Estado Nacional. Ajá. El subsidio que existe actualmente es la ley 25.080, que promociona las forestaciones y da apoyo no reintegrable, o sea, subsidios, para forestar, y además un montón de beneficios fiscales, de las cuales las empresas extranjeras pueden aprovechar estos beneficios. Qué increíble. Y bueno, también empresas extranjeras y nacionales. Imagínate que en Corrientes, desde el 2003 hasta hoy, recibió 140.000 millones de pesos para forestar 100.000 hectáreas, que tampoco es demasiado. Entonces, es un montón de dinero que podría estar... Que ha invertido el pueblo argentino en algo que es totalmente negativo, ¿no? Claro. Incluso se podrían mejorar toda la cuestión del bosque nativo y hacer un uso sustentable del bosque nativo. No, y han preferido... y poner el dinero en árboles de rápido crecimiento, que hace que se genere dinero mucho más rápido. Esa es la idea, pero ¿no? sobre todo Por han subsidiado una nueva oligarquía, porque fíjate que vos aclarabas que ni siquiera hay un destino para estos árboles de rápido crecimiento, claro, ya que no hay pasteras, ni hay madereras en Corrientes, o sea, que es todo una gran irracionalidad y más suena a capitalismo de amigos que a otra cosa, ¿no? Sí, Maximiliano te quiere hablar, Marina. Sí, bueno. Marina, Maximiliano, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien. Mira, te quería preguntar acerca de las certificaciones. Sí. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, y me ha tocado ser testigo de ello, se propone, y creo que esto se va a hacer extensivo a las intendencias y a las gobernaciones, comprar papel que provenga con el sello FSC. Sí. Que es creo que es el Forward Stewardship Council, que es como una, no sé si es una ONG o es una alianza entre corporaciones para certificar, digamos, productos provenientes de la celulosa, Claro. Provenientes del manejo sustentable de los bosques. Digamos, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo no he logrado encontrar mucha información. He leído algunas cosas de Ricardo Carrera hace tiempo atrás, pero no más que eso. Sí. Bueno, te cuento. Justamente una de las primeras actividades que tuvimos este año fue ponernos en contra de la certificación de la empresa Alto Paraná. La empresa Alto Paraná es una empresa chilena que es muy cuestionada en la provincia, que está acaparando tierras de una manera impresionante, casi un 10% del territorio de Misiones es de esta empresa. Y bueno, imagínate lo que significa el FSC, que ellos vienen a evaluar para ver si esta empresa se merece un sello de buenas prácticas forestales. O sea, el FSC es un sello verde que se le da a las empresas forestales. Tienen una serie de estándares, ya sea sobre impactos ambientales, sobre cuestiones laborales, que se le dan a las empresas. En el FSC participan organizaciones no gubernamentales, participan gente del sector forestal, agencias, y se juntan en una mesa, como la mesa redonda de soja responsable, se juntan en una mesa estos sectores y evalúan a determinada empresa para decir, bueno, usted está haciendo las cosas bien, le doy este sellito, y con ese sello lo que logran es llegar a mercados más exigentes, por ejemplo los mercados europeos que quieren comprar producciones que sean que tengan buenas prácticas, que sean responsables.
para estar tranquilos, con O sea su que, tranquila. o sea que es Entonces, maquillaje verde es un maquillaje verde. para seducir mercados exigentes. Exacto, sí, la idea es poder ingresar a otros mercados, Sobre todo mercados europeos. donde la opinión pública cuestiona las Claro. prácticas de productivas, ¿no? Por eso, o sea, a ver, si no, de ninguna manera estos evaluadores vendrían a fijarse si Alto Paraná está haciendo buenas prácticas, porque con tener un poco de conocimiento se sabe cómo funciona Alto Paraná. Uh-huh. Alto Paraná, que es la misma que Arauco, que está en Chile, ¿no? Arauco. Es internacionalmente conocida la gente que está en el sector, cómo trabajan estas empresas, que les importa poco el medio ambiente, que les importa poco la gente, que nada, la intención es ganar dinero y listo. O sea que, en definitiva, Alto Paraná tiene el respaldo de este sello, FSC. O sea, vinieron a evaluar todavía no lo a la tuvieron. empresa. En el 2006 lo intentaron también y no lo consiguieron. Ahora nuevamente vinieron a evaluarlo y obviamente que a nivel, como ya en 2006 vinieron y intentaron hacer la evaluación, sabían que era todo lo que tenían que modificar y bueno, hay un montón de papeles que, por ejemplo, estudios ambientales, que bueno, hay que ver quién los hizo, etcétera. Entonces, acá la cuestión era más bien, no tanto la parte ambiental, que eso, bueno, lo pueden ir arreglando las empresas, sino más bien la cuestión social, que eso de ningún modo la gente no se la puede callar. Así que, bueno, apuntamos más bien a eso. Pero bueno, en ese sentido, gente de distintos sectores donde también estuvimos trabajando con la campaña, ya sea profesores de la Universidad Forestal de Misiones, como pequeños productores, gente del CONICET, todos, bueno, acordamos un informe donde quedaron en claro los impactos sociales y ambientales también que continúan haciendo. Ya. Bueno, María Inés, si querés darnos algunas páginas o correos donde la gente que se interese pueda escribir o participar o informarse. Sí, bueno, las páginas están, la página web www.nosonbosques.com.ar. No son bosques, no son bosques. Nosonbosques.com.ar y el Facebook Paren con las plantaciones forestales. Y bueno, así seguiremos subiendo distinta información. Paren con las plantaciones forestales. Sí. Todo junto. Todo junto. Muy bien. Entonces, y un mail, nosonbosques@gmail.com. Bueno, entonces a este mail se te puede escribir nosonbosques@gmail.com, sí. ¿no? Así que bueno. Bueno, te agradecemos mucho, María Inés. Estamos allí, seguimos al pie del cañón. Bueno, gracias, Jorge. Y bueno, sí, continuamos cuando quieran. Hablamos de nuevo y les sigo contando de las novedades de la campaña. Y como siempre, en defensa de los pastizales, vamos a ver, la próxima vez podríamos dedicar un espacio también a hablar de esto, de la riqueza de Corrientes, que son los pastizales y que se están malversando, ¿no? Que se están perdiendo, ¿no? Sí. Por este afán industrialista de aplicar sobre la naturaleza el monocultivo de pinos y de eucaliptos. Sí, así es. Bueno, el tema de los pastizales y también quedó pendiente para otra entrevista el tema de la biomasa, la generación de energía con residuos forestales. Muy bien. Bueno, Jorge. Quedamos así hasta la próxima, María Inés. Bueno, gracias. Mucha suerte. Chau. Espacio de publicidad. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente! Mira tu alma con gafas Ozono.
Para tu piel sensible, nuestra nueva línea hipoalergénica Revan se vale de las antocianidinas, principio activo proveniente del extracto de arándanos y cuyo fruto es altamente reconocido por sus propiedades antioxidantes. Nuestro grupo de trabajo te espera para incrementar tu bienestar económico o por consultas profesionales en el formulario del botón de contacto en www.revand.com.ar o por correo electrónico a revand.contacto@obi.com. El uso de implantes es una práctica de uso frecuente para resolver la falta de piezas dentarias. Para su confianza en el diagnóstico y tratamiento en periodoncia, el especialista Dr. Rubén Forte en el 4904-0442 y en su correo raforte@fibertel.com.ar. Hola, soy Lucía Alberti, presidenta de ANUA, Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina, que es una asociación sin fines de lucro que trabaja todos los temas de las Naciones Unidas. Te convocamos para que participes con tus ideas, con tus propuestas, con tus inquietudes en nuestro Observatorio del Milenio, que trata sobre los objetivos de desarrollo del milenio, fundamentales para tener una sociedad mejor, con calidad de vida y respeto por los derechos humanos. Nuestro correo electrónico info@anua.org.ar. Nuestra web www.anua.org.ar. El semanario La Verdad del 9 de julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad del 9 de julio, dirigido por Omar Bello. Todos nuestros programas se emiten por Radio Miami Internacional en su 10º aniversario, asociado a Radio Francia Internacional, sumado a Radio Nova Internacional. Si desea compartir los cursos de teatro con Doris del Valle, contáctese vía mail a dorisdelvalle@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Bien, estamos en Horizonte Sur, les habla Jorge Rulli, me acompaña en la mesa Maximiliano Mendoza y Ernesto García. Nos quedan unos 15 minutos todavía. Había un tema que nos plantea un oyente justamente en este correo que hemos dado, que es horizontesur690@gmail.com, y nos pide que hablemos más el tema del desarrollismo y sus relaciones con el Partido Comunista. A mí me pareció muy importante porque de alguna manera son muchos los intelectuales que caracterizan al gobierno que padecemos como neodesarrollista. O sea, es un término que implica una manera de encarar lo que se llama el crecimiento, ¿no? Y los términos del Producto Bruto y otras cuestiones así, y las relaciones internacionales y el modo de valorar las tecnologías, y a la vez que olvidar cuestiones como la felicidad del pueblo y otras cuestiones que pertenecen a otro ámbito, que no se considera. Entonces, hay diferencias sustanciales entre nosotros y en general estas teorías que se llaman desarrollistas. En la Argentina, en la historia del desarrollismo, hay un hombre clave, que es Frigerio. Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio es un hombre clave en el pensamiento, en el modo de haber desarrollado o generado estos pensamientos que luego conformaron un movimiento consecuente, que es el del desarrollismo. Digamos que Rogelio Frigerio fue miembro de la Federación Juvenil Comunista muchos años. Luego se apartó, prácticamente era el dueño del diario Clarín,
o sea, manejaba el diario Clarín. Donde, en la época que Noble vivía. Claro, estamos hablando de los años 50, ¿no? Sí, sí. 50, 60. Noble ponía el dinero y el nombre, pero en realidad era gente del Partido Comunista los que manejaban el diario, ¿no? Que no son diferentes a los que están ahora, por supuesto. Exactamente. Frigerio operaba como dueño de Clarín, y es un tipo, además era amigo de Jauretche, era socio de Jauretche en algunas cuestiones, y en su momento fue director de la revista ¿Qué?, a la que también incorporan a Raúl Escalabrini Ortiz en una etapa de, digamos, de ciertos equívocos de Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? Que es el respaldo al frondicismo. O sea, digamos que Frigerio también era íntimo amigo de Frondizi antes y después de haber estado en la presidencia, y Frigerio es el autor o el factotum de la seducción sobre John William Cook en Santiago de Chile para convencerlo de la conveniencia de firmar un acuerdo con el peronismo que le permitiera al radicalismo intransigente, o sea, la UCRI, el partido que lideraba Frondizi, llegar a la presidencia y salir de esa encerrona que era el gobierno de la revolución fusiladora. ¿Vos tenés algún otro dato con respecto a Frigerio? No, yo estoy empezando a trabajar el tema. Yo le escribí a Carlos Nine, que es el oyente que nos consultó y que que a mí personalmente me invita, porque personalizó en mí el pedido. Le escribí diciéndole que estaba trabajando el tema. Yo lo que estuve viendo fue la biografía de Frondizi y de Frigerio, donde claramente es Frigerio el hombre que trae su ideología, esa mezcla extraña de marxismo-capitalismo, porque al fin de cuentas capitalismo descarnado, porque acá hablamos del pensamiento económico, pero hablemos del pensamiento político, de la represión abierta con el CONINTES. Está bueno eso de, como dijiste, capitalismo descarnado, ¿no? Que es un poco lo que vimos en las lecturas que él hizo, que Maximiliano hizo de Héctor Huergo, se ve eso también. Es un espíritu muy, muy extendido en la Argentina. Acá se ve claramente el vínculo capitalismo y el mal llamado marxismo, porque acá hemos visto... Marxismo de mercado, digamos, sí. Exactamente, y tan represor como las mejores dictaduras. Bueno, yo quería añadir, tengo en mis manos un libro que me parece imprescindible, el libro de Isidoro Gilbert, que fue jefe de la agencia TASS, de la agencia soviética en Buenos Aires. El libro se llama El oro de Moscú. Historia secreta de la diplomacia, el comercio y la inteligencia soviética en la Argentina. Está editado por Planeta, Isidoro Gilbert. Y hay un punto donde él, justamente a lo que vos referías, Ernesto, que dice Gilbert: yo era cronista parlamentario del diario La Hora, claro. Y desde ese lugar, Victorio Codovila, que era el secretario general. El secretario general del Partido Comunista Argentino, me encomendó que mantuviera contactos con líderes de la UCRI. Personalmente, agrega, estuve encargado de comunicarle a un intermediario la dirección de un encuentro en Villa Urquiza entre Codovila, Frondizi y Frigerio. Clarísimo. De mentas supe que fue tumultuoso y que entre los tres se disputaron quién era el mejor intérprete del marxismo y de Lenin, de quien el expresidente Frondizi era un profundo conocedor y admirador. Atención, atención de cómo algunas corrientes de la izquierda tradicional se han ido enhebrando con los sectores empresariales y capitalistas en la Argentina para generar esto que hoy llamamos el modelo de los agronegocios, donde muchos de los que lideran fueron gente de izquierda. Dice Frigerio en aquella época, y a mí me parece un párrafo interesante de los muchísimos escritos que tiene este teórico brillante,
más allá de que lo consideremos nefasto, pero brillante, Rogelio Frigerio, dice: nosotros dimos pasos muy claros en función del interés nacional argentino y de los intereses comunes de todos los países en favor de la paz mundial. La historia, la cultura y las posibilidades concretas de obtener financiamiento para el desarrollo nos ubicaban en el campo occidental, pero en el cuadro que nosotros habíamos visualizado era posible y conveniente, desde el punto de vista de la Argentina, avanzar hacia una mejoría en las relaciones con los soviéticos. Lo hicimos en función de ese criterio y no de ideologías. Estas no pueden ser fundamento de las relaciones exteriores, que se rigen por las reglas del interés nacional. Mucho menos podíamos actuar en función de la influencia del Partido Comunista, que no pasaba de ser un grupo provocador, sin ningún contacto serio con la realidad nacional y con un desconocimiento muy grande de las tendencias profundas de la política mundial y del rumbo de la propia Unión Soviética en el marco de la coexistencia pacífica. Bueno, esto lo dice como alto funcionario del gobierno de Frondizi allá por los años 60. O sea, a mí me parece que se evidencia, como en tantas otras situaciones, que la política de la Unión Soviética no fue siempre la misma que la del Partido Comunista Argentino. O sea que había en la Argentina gente que más que al partido respondía a la Unión Soviética, ¿no? Me parece que esos casos se dieron a propósito de Helvar y de otros. A mí me parece que estas relaciones complejas, digamos así, hay que tenerlas en cuenta. Y me parece que también hay un hecho muy importante, que es tener en cuenta que el Partido Comunista durante muchos años trabajó sobre la UCRI hasta ir conformando, generando un aliado importante que que respondía a lo que ellos llamaban el Frente Popular, la idea de una burguesía nacional desarrollista al estilo del grupo empresarial Helvar, que en realidad hoy, buena parte de nuestros empresarios todavía provienen de allá, de aquello. Si no sería bueno saberlo, pero me parece a mí que Eduardo Erstein y unos cuantos más tienen una historia que proviene de aquellos encuentros de pensamiento y de dinero, detrás del cual estuvo Vittorio Codovilla, y también estuvieron las relaciones internacionales de la URSS, ¿no? Que se fortalecieron muchísimo durante la dictadura militar. Es decir, podemos hablar la dictadura privilegió el Banco Cooperativo y otros, mejor dicho, el Banco Cooperativo fue uno de los privilegiados en las relaciones con la Unión Soviética, y en ese sentido, los militares genocidas priorizaron la necesidad de la Argentina de comercializar sus excedentes a algunas cuestiones ideológicas que tenían que ver con su relato, ¿no? Con su relato anticomunista. Yo la única duda que tengo es acerca de cuál es el parentesco en la realidad política cumplido que tenían efectivamente Frigerio y Helvar, porque el proyecto de Perón del 73 tiene poco que ver con el desarrollismo frigerista, o por lo menos a mí me da la impresión de que el nivel de extranjerización de la economía que propone Frigerio, y que recordemos termina el ingeniero Álvaro Alzogaray. Recordemos que Frondizi, cuando el desarrollismo frigerista no lo lleva al éxito y tiene que acudir a la represión a nivel económico, la represión se llama Álvaro Alzogaray, que también fracasa, y los militares terminan tomando directamente el poder para empezar con Krieger-Bacena, que era poco lo que se diferenciaba de Alzogaray. Yo aquí tengo otro libro de Isidoro Gilbert, también me parece que es un libro que debe estar en la biblioteca de cualquiera de los oyentes que quiera tener un análisis político de los últimos años de la Argentina. Se llama La Fede, alistándose para la revolución. La Fede, o sea, se refiere a la Federación Juvenil Comunista, de Isidoro Gilbert. Y aquí él dice, en la página 372,
Él dice, Frondizi se encontró con Rogelio Frigerio, que había pasado por la Federación Comunista, de la que mantuvo el estilo de organización celular y el verticalismo casi estalinista, con un discurso que sedujo a Frondizi. Ese discurso es el del desarrollismo, que además lo llevó al diario Clarín. Los dos parecían destinados a encontrarse, dice Hilbert. Ambos se creían depositarios de la auténtica interpretación de las ideas de Lenin para la Argentina. Como señalamos, de la verba de Frigerio, Frondizi se hizo adalid del desarrollismo. Una de sus premisas era utilizar los recursos del capital extranjero como fuente de financiación de la industrialización. La vaga idea de una NEP, una nueva política económica, que Lenin aplicó para la Rusia hambrienta de 1922, rondó por las mentes de los desarrollistas una formulación que el PC argentino detestó. ¿Viste? Ahí es donde se dan como rupturas de ese parentesco inicial, donde además están los intereses de la Unión Soviética. O sea, pero a mí me parece que son como problemas de familia que tienen mucho que ver con la historia del progresismo en la Argentina, donde tenés esta cantidad enorme de gente de izquierda que que conducen políticas económicamente de derecha, ¿no? Sí. Pero con relatos que te van sacando los ejes de la discusión constantemente del centro, ¿no? Y que los hacen de esa manera mucho más útiles para las corporaciones transnacionales. Me parece que es lo que estamos, o sea, de alguna manera estamos en el mismo tema de siempre, ¿no? Explicando por qué tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Que no tiene empacho en... vos viste lo que pasó se dice la cantidad que le habrían pagado a Maradona para ponerse una camiseta de Cristina y desfilar en las elecciones venezolanas a favor de Maduro. De Maduro. Bueno, es impresionante. Pero bueno, estas cosas ya son el accionar cotidiano de un gobierno dedicado fundamentalmente a mantenerse en el poder, ¿no? Sin, como decía nuestro amigo boliviano, el filósofo Raúl Pradal Coreza, sin ningún horizonte de utopía, ¿no? Sin ningún proyecto de cambiar el mundo, sino simplemente es la lucha por el poder, ¿no? Yo creo que a muchos argentinos le cuesta comprender estas cosas, ¿no? Y cuando lo comprenden caen en una profunda tristeza, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que no podemos seguir con la ingenuidad de manifestar que, como dicen tantos, Cristina tiene cosas buenas y cosas malas. No, eso no es un pensamiento político, ¿no? Uh-huh. Un pensamiento político es comprender la complejidad de este momento. Bueno, estamos cerrando, nos quedaron muchas cosas, esperemos seguir el próximo sábado. En realidad estamos... nos quedan 2 minutos y bueno, como dijimos, está cambiando la producción del programa, no estamos absolutamente ciertos de cómo vamos a continuar, pero esperamos seguir al mismo horario, y desde ya que estamos convocando a los oyentes a escribirnos para conformar un grupo de respaldo del programa, porque realmente lo necesitamos, a nuestro correo horizontesur690@gmail.com. Sabemos que tenemos muchos oyentes leales que nos siguen hace mucho tiempo, y hoy creo que en las próximas semanas vamos a necesitar este respaldo, ¿no? Me quedaron algunas cosas en el tintero, bueno, las podemos desarrollar el fin de semana que viene. Tenemos una noticia muy importante que proviene desde Chile, que fue muy comentada en la semana, con la medida de no innovar de la justicia chilena al proyecto binacional Pascualama de Barrick Gold Corporation, ¿no? Esta explotación de minería a cielo abierto. Esto inmoviliza, claro, paraliza sí, el costado chileno de esta empresa. Fue ordenada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, al norte de Chile, al acoger una denuncia presentada por comunidades indígenas diaguitas en contra del proyecto por no cumplir
varias medidas de mitigación contenidas en la resolución ambiental que lo aprobó, de acuerdo con la información que trascendió, ¿no? Por supuesto, ya salió a hablar el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Dijo que la mina de oro binacional fue suspendida por la justicia chilena por daño ambiental. Por supuesto que dijo que el fallo se aplica solamente en el país vecino y los que ganan son los de las ONG ambientalistas. Bueno, recordemos que esta es la Barrigol, ¿no? Claro, sí. La Barrigol, uno de los principales empresas que respaldan al gobierno de Cristina, ¿no? No decimos esto porque sí, en muchísimos eventos internacionales en Estados Unidos, cuando detrás de la presidente y del anterior presidente Néstor Kirchner también se han visto los logos, ¿no?, de la empresa. O sea que los encuentros internacionales están auspiciados por la Barrigol. Los encuentros internacionales del gobierno argentino o muchas conferencias están auspiciadas por la Barrigol. Sí, inclusive hasta la película que se hizo sobre la vida de Estela de Carlotto fue hecha con fondos provenientes de la renta minera en San Juan. Bueno, a propósito de esto, nosotros pensábamos en la próxima hablar de un libro que nos ha impresionado, que es El negocio de los derechos humanos, de Luis Gasulla, y que refiere justamente a estas trampas del pensamiento, de cómo los derechos humanos de ayer permiten ocultar la traición y llevarse por delante a todos los derechos humanos de hoy. Claro, Estela de Carlotto, en la presentación de su película en San Juan, al lado del gobernador José Luis Gioja, pidió a los sanjuaninos que lo cuidaran, porque tenían un buen gobernador. Así que bueno, nos quedamos con esto, con el pedido de Estela de Carlotto de cuidar al gobernador de San Juan, pobrecito. Sí. Bueno, podemos hablar después de la viuda de Soria también, ¿no? Que está muy grave. Que está muy grave, pero va a ser en el próximo programa. Nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado, tanto hoy como en todo el tiempo en que hemos estado aquí en esta radio AM690. Confiamos en encontrarnos el próximo sábado. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur nos invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural.